en la grabación yo voy a mencionar a los que están. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien. Voy a mencionar primero, antes de empezar con la clase, quiénes son los integrantes de la cursada de Perspectiva Pedagógico-Didáctica 2 de Geografía, que no me figuran integrando ningún equipo de trabajo para la presentación que tienen que realizar en breve. Matías Ciurca, Paula Fuentes. Reitero entonces. Hola, ¿cómo te va, Gabriela? ¿Qué tal? Reitero, no están en ningún equipo aún Matías Ciurca, Paula Fuentes, Yara Lescano, Graciela Peralta, Lucas Santillán, Lucila Rodríguez, Paula Gómez, Verónica Hermida, Lucas Mosqueira, Cecilia Ramírez y Juliana Rojas. Todos los que mencioné no están en ningún equipo, no me figuran trabajando con sus compañeros, y como no han venido las últimas clases, no recuerdo haberlos contactado, no sé si están trabajando solos. Así que si ustedes tienen contacto con alguno de ellos, les informan o directamente me dicen en el curso de la semana si se integraron a algún equipo a cuál, y con eso ya estamos cubiertos. Bueno, muy bien. Vamos a empezar entonces primero con una ronda de exposiciones. A ver, exposiciones. Díganme ustedes cómo ha avanzado la lectura, si hay dudas, quieren hacer comentarios, aportes. Bueno, profe, yo le comento más o menos cómo nos vamos dividiendo mi grupo, Rearte, Piñeiro, Seares y Juárez. Estuvimos charlando acerca de, bueno, del libro Didáctica de Profesores de a Pie y lo dividimos en 4 partes, ¿sí? Una que es la de Trillo, que es la primera parte, y después está la de Sanjurjo. Y bueno, y nos subdividimos esos capítulos para irlos trabajando de a poco y bueno, congeniar un día para ir armando lo que sería el cuadro y así también con el de Carretero y los otros textos de España, de Foresi. Pero bueno, siendo sincero, muchísima cantidad de trabajos, muy demandante, entonces bueno, de a poquito ya este fin de nos vamos liberando un poco y nos vamos a ir poniendo al día. Eso fue lo que lo que fuimos pactando, ¿no? En el transcurso de estos días. Sí, profe, tuvimos bastantes trabajos prácticos. Me imagino, me imagino. Por esto Tranquilo. yo, profe, le envié el formato del cuadro para ir viendo cómo vamos armando eso, qué le parece, cómo está diagramado ese que yo le envié hoy a la tarde, para ir fijando criterios y en base a eso ir armando la presentación. Bien, bien. ¿Se acuerdan de algo que hayan leído en donde dijeron acá hay que preguntar? Eh, Profe, disculpe, pero mire, me acabo de comunicar con Lucas Mosqueira y me dice que él la cursa libre a la materia y que figura en el Facundo. Mosqueira. A ver, pará, puede ser el que yo lo haya pasado. Ah, sí, 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 sí. Perdón, miré mal yo. A ver, ni Gómez, ni Hermida, ni Mosqueira, ni Ramírez, esperen, ni Rojas, no pertenece a la cursada regular, tienen razón, los nombré yo por error. Así que vamos, repasemos. ¿Quiénes están sin grupo? Ciurca, Fuentes, Peralta, Rodríguez y Santillán. Esos que nombré son los últimos, son los estudiantes que están sin grupo al día de hoy. Los otros son libres. Y tienen razón. Alguno me parece que Peralta me contactó. Muy bien. Bueno, les decía,
¿Alguna duda, alguna parte de lo que hemos abordado, lo que hemos estado charlando a lo largo de estas clases, que realmente les trae problemas? Así comenzamos por ahí. ¿Nada? Bueno, bueno, a ver. Las últimas clases, si yo mal no recuerdo, ustedes corríjanme, eh, habíamos estado trabajando, mejor dicho, a ver, habíamos estado trabajando, pero yo les envié algunos videos para cubrir esa parte. Yo no sé si pudieron verlos, son videos del año pasado, clases grabadas del 2020, si les cubrió una parte de lo que aún no habíamos visto. ¿Alguien las vio, las clases? ¿No la vieron? Bueno, entonces retomemos desde lo que me acuerdo yo. No me ayudan mucho. Creo que las últimas clases habíamos llegado al tema de la realidad áulica, es decir, estableciendo el marco del aula como el de la unidad final de la perspectiva pedagógico-didáctica, es decir, uno finalmente en lo que llamamos clase, que sería, bueno, una unidad de sentido, ¿no? La clase es una unidad de sentido como encuentro. Entonces, nos encontramos con los estudiantes y la tríada didáctica, el que enseña, los que aprenden y el currículum, tienen un vínculo. Eso se llama tríada didáctica. Sin esas partes no hay clase, es decir, no hay proceso pedagógico, un proceso, no ocurre la educación, no ocurre la enseñanza, no ocurre el aprendizaje. Entonces, vamos a ubicarnos acá en el esquema. Disculpen, esto es otra cosa. A ver, ahí estamos. Esperen que lo agrando un poquito. Entonces, está bien, este está incompleto, me parece que es otro, no importa, no, nos viene bien igual, lo vamos a ir modificando nosotros. Entonces, como ven ahí, ustedes ven que en Profe, no realidad se ve. no se ve. Bueno, a ver. Denme un minuto.
esta foto de la perspectiva se resiste, es una foto compleja, no sé por qué, ¿no? ¿Alguno de ustedes la tiene abierta en su máquina, en algún archivo? No sé por qué no me la deja presentar. No me la deja presentar. Bueno, no hay caso, gente. Tengo un problema, es el problema con ese archivo de fotos. Si alguno la tiene en el archivo y la puede presentar, si no, a ver, salvo que esperen un cachito, ¿eh? Si la puede descargar del Classroom y Sí, ahí también. se la deja volver a, o así es otra imagen Sí, y se la puede porque la presentar. tengo, exactamente, la tengo en pantalla, pero yo se las envié, no, está bien, no. A ver, vamos a... Bueno, vamos a ver ahora. A ver. No, no quiere, no quiere compartir. Último intento. Bueno, ahí lo ven más o menos. Sí, se ve. Bien, bien. Entonces, ustedes verán por acá, en esta parte final, venimos pensando que el rol docente implica estrategias, recursos, evaluación. Yo diría que ahí podemos agregar una cantidad de otras, de otros
de otras categorías. Por ejemplo, hoy diríamos metodologías, hoy diríamos acercamientos, dispositivos. Está claro que cuando decimos estrategia nos estamos refiriendo a algo global, ¿no? Cuando nos referimos a los recursos, después lo vamos a estudiar más adelante, nos estamos refiriendo a todo el sistema de mediaciones. ¿Qué es lo que ponemos en el medio de los estudiantes que aprenden y nosotros para representar el currículum? Con esto digo, desde un mapa hasta las mismas herramientas que estamos utilizando nosotros ahora de tecnología educativa, es decir, un software, imágenes, audiovisuales, distinto tipo de aplicaciones que hoy nos permite ilustrar, animar, presentar, analizar procesos conceptuales, formarían parte de los recursos. Y después el proceso por el cual todos nosotros, los estudiantes y nosotros, revisamos, ponderamos lo realizado. La evaluación sería justamente este proceso, reflexión y de acompañamiento sobre lo que se hizo en términos de lo apropiado y lo no apropiado. Bien, entonces bueno, después lo vamos a retomar esto, pero dejemos en parte esta cuestión. Todo lo que implica el rol docente es un proceso complejo, tiene de nuestro lado, del lado del docente, por lo menos un conjunto de estrategias, de métodos, de secuencias, que además de los estudiantes que aprenden y de nosotros que enseñamos, incorpora procesos, incorpora instancias, incorpora materiales, incorpora procedimientos, habilidades, competencias de nosotros, de los docentes, para poder llevar a cabo el proceso educativo. Les doy un ejemplo. Cualquiera de ustedes, el año que viene, o a lo mejor ahora mismo, porque son docentes, tienen que llevar a cabo una clase. El proceso que estamos atravesando de la pandemia y digamos, la no presencialidad obliga a tener otros vehículos, otros canales para desarrollar el encuentro. Está claro que si ustedes no dominan este espacio que vamos a llamar virtual, ¿no? La clase no podría darse. Por lo tanto, hay algo que se renueva permanentemente que vamos a llamar por ahora tecnología educativa. En los planes, habitualmente los llamamos recursos materiales, recursos didácticos, pero bueno, las novedades que nos impone los cambios de la realidad hacen que tengamos que incluirle el tema de la tecnología educativa. Sobre esto vamos a hablar más adelante porque yo les voy a dar material para pensar cómo desarrollar un proceso de enseñanza en el caso que ustedes tuvieran que estar de mi lado. Les pregunto, ¿alguno de ustedes es docente, da clase? No, profe, no. No, ninguna de ustedes. Bueno, entonces, continuemos. Lo que les estaba diciendo era, como ustedes ven ahí, nosotros terminamos en la clase como unidad de encuentro. Muy bien. En clases anteriores habíamos planteado, no sé si ustedes se acuerdan, seguro que sí, que el paradigma, ¿se acuerdan? El paradigma que desarrollamos y que ustedes van a leer de Carretero era el constructivismo, ¿no? ¿Se acuerdan que hablamos acerca de la significatividad lógica, la significatividad psicológica, y finalmente hablamos de la relevancia, ¿no? De la relevancia sociocultural? Entonces, a mí me parece que hoy lo que nos faltaría de algún modo completar como secuencia sería esta parte del esquema. A ver, ustedes estuvieron trabajando con, o estarán leyendo y acercándose a los conceptos de tiempo, espacio, poder, satisfacción de las necesidades, que son los conceptos más medulares, coordenadas de las ciencias sociales. Ahora,
este proceso del paradigma constructivista nos pone a nosotros a pensar esta pregunta y a responder esta pregunta. ¿Cómo vamos a enseñar ciencias sociales? ¿Cómo vamos a trasladar la cientificidad de las ciencias sociales al aula? Sabemos que las ciencias sociales tienen un objeto y tienen un método, distintos métodos, ¿no? Son varias disciplinas. Entonces, el objeto de esa ciencia yo lo acabo de mencionar. Es el espacio, es el tiempo, es el poder, los procesos económicos, la población, la cultura, muy bien. Todo eso que yo acabo de mencionar se transforma en contenidos. Para nosotros los contenidos es el nombre escolar de los fragmentos de la realidad en la que parcelamos la ciencia. Es decir, nosotros entendemos que la realidad social tiene distintas partes y en distintas clases abordamos fragmentos de esa realidad. Por ejemplo, para que no se me malinterprete, no es que uno separa la realidad, es decir, el tiempo, el espacio, el poder, la satisfacción de las necesidades, la población, su cultura, los grupos, la familia, todo esto lo tenemos claro que forma la totalidad social, es lo que ocurre en toda realidad. Ahora, cuando vamos a dar una clase, lo que hacemos es fragmentar desde una perspectiva, es decir, miramos esa realidad desde una perspectiva. Por ejemplo, vamos a hablar un día del contenido sistemas de cultivo en tal región. Cuando decimos sistema de cultivo, lo que estamos haciendo es fragmentar una parte de la realidad social para disponerla como contenido. Entonces, el contenido es, escuchen, una selección que de alguna manera propone el currículum, el diseño propone ese recorte y nosotros terminamos de darle una forma. Esa forma que le damos normalmente adquiere el título de la clase, sistemas de cultivo en tal región de la Argentina, supongan en el Chaco argentino. Entonces, ese título implica el qué voy a enseñar. ¿Qué voy a enseñar? Implica una cantidad de contenidos conceptuales. Reitero, el contenido es la forma escolarizada de algo que está en el currículum, pero que lo que hace es fragmentar el cuerpo científico de las ciencias sociales. Bueno, ese contenido fragmentado es el que yo llevo como concepto al aula. A ver, parémonos ahí. ¿Qué quiere decir que yo llevo un concepto? Creo que la vez pasada charlamos un poco de esto, pero es bueno reiterarlo. Yo voy a hablar de los sistemas de cultivo en el Chaco. A ver, ¿quién de ustedes me ayuda? Pensemos en los sistemas de cultivo en el Chaco y pensemos cuáles serán los conceptos. Si quieren me dan otro ejemplo, no sé, sistemas de cultivo o lo que ustedes quieran, producción o transporte, lo que quieran. A ver, un tema que sea más o menos ágil de la geografía. ¿Están? No están. Puede ser procesos económicos, poder. Está bien, pero digamos, vamos a un ejemplo. Supongamos que yo se los digo yo. Bueno, sistema productivo en el Chaco. ¿El sistema productivo en el Chaco qué es? El Chaco, norte de Santa Fe, Santiago del Estero y Formosa. Esa es la región chaqueña, más o menos. Un poquito más, un poquito menos. Muy bien. ¿Qué se produce ahí? Digo, de leer el diario, de ver la televisión. Hay 3 o 4 cultivos que son... Yerba mate. Bueno, la yerba mate es más bien de Corrientes y de Misiones, ¿no? El Chaco.
La provincia del Chaco, Santiago, norte de Santa Fe, Formosa. ¿Algodón, profe? Algodón, muy bien. Hay algodonales en la zona del país donde se concentra la actividad algodonera. Necesita temperaturas tropicales o subtropicales. ¿Qué más se produce? Es un cultivo clásico. El algodón está desde principios del siglo XX. 1900 y pico ahí se empezó con el algodón. Y después avanzó. ¿Qué otro? ¿La ¿Qué otro? soja? Bien, muy bien. El proceso de sojización avanzó sobre todo a partir de los años 90, muy fuerte. Vamos por la tercera década de sojización. Entonces, cuando yo le tengo que explicar a los chicos el sistema de cultivo en el Chaco, digo, el Chaco es una región boscosa subtropical, ¿sí? Tiene por lo menos dos áreas. Tiene un área húmeda, tiene un área seca. Es un amplio territorio. Tiene muy pobres caminos, tiene una infraestructura muy baja, muy mala, y tiene una hidrovía. Es decir, el Paraná es un colector digamos, en la región oriental del Chaco. En la región occidental del Chaco, el Chaco linda con lo que sería el valle, ¿verdad? Dice mamá que salgas a correr el auto ahora. Les decía, el valle previo a la cordillera, digamos. Ese es el linde de la región chaqueña. Entonces, ¿cuáles serán los conceptos que yo tengo que llevar a esa zona? Para explicar conceptos. Yo puedo describo la zona del algodonal, describo, bueno, el río Paraná, describo el bosque. Escuchen lo que estoy diciendo. Describo el bosque que existía y que fue talado en el norte de Santa Fe, en parte de Santiago, los quebrachales. ¿Saben por qué se taló todo ese bosque? ¿Para siembra, profe? No, había otro ¿O producto. vivienda? No, había otro producto que era muy requerido por la El papel. industria. No. ¿La Escuchen, soja? por la industria del curtido europeo, demandaba un producto que sacaban del El quebracho colorado. tanino. El tanino. tanino. Muy bien, el tanino. El tanino hizo que se fundara un pueblo que tenía como solo motivo talar el bosque, la forestal. Esos capitales ingleses lo que hicieron fue extraer. Yo les tengo que explicar a los estudiantes la diferencia entre una industria extractiva, como es la forestal, en un caso para extraer tanino, en otro caso para que el bosque nutra, por ejemplo, hubo una gran producción de rieles en la época donde Argentina expandía su ferrocarril, se necesitaban rieles y usted sabe que necesita madera dura. Los quebrachales, el quebracho colorado, el quebracho blanco, son maderas muy duras. Tardan mucho esos árboles en crecer, son árboles longevos. Por lo tanto, el daño que se ocasiona al ecosistema es muy alto. Muy bien, eso es extractivo. ¿Qué diferencia con un sistema de cultivo? Que el sistema de cultivo, al ser productivo, tiene un aporte de infraestructura, tiene un aporte de minerales, de fertilizantes, tiene un esquema de trabajo que se renueva anualmente, ¿no? Y después podríamos ir con el avance de la soja, que tiene un doble proceso, ¿no? Tiene un proceso de desmonte, porque hay un monte natural, que es típico de la zona, que cuando alguien quiere plantar soja, lo que hace es primero quitar esa cubierta vegetal y produce todo un proceso nocivo. Es decir, no hay una recuperación de humedad por parte de la cubierta y esa humedad generalmente se transforma después en un proceso de grandes inundaciones, de aumento de los niveles del pluviómetro de la zona, digamos, ¿no? Bien, entonces, ¿cuáles serán los conceptos? Piensen. Los conceptos
que tienen que ver con la transformación de ese medio, yo los tengo que llevar al aula. Entonces, por ejemplo, sojización es un concepto. ¿Qué significa sojización? Significa monocultivo, avance de un monocultivo. Es decir, voy a producir en un área muy grande un solo cultivo y voy a hacer que todo el ecosistema responda a las necesidades de ese cultivo. ¿Por qué razón? Y porque el mercado demanda soja. Por lo tanto, no voy a tener en cuenta los resultados negativos que puedan tener el desmonte, no voy a tener en cuenta una cantidad de pérdidas minerales que tiene el suelo, no voy a tener en cuenta cuántos años va a tener fertilidad ese suelo, si yo lo renuevo, porque también lo que estudia las ciencias que se dedican específicamente, ¿no? A la agronomía, es que los suelos necesitan una rotación de cultivos para que algunas especies le aporten algunos minerales que pierde con otras cosechas, con otros cultivos. Bueno, entonces ahí tenemos, miren, tenemos la actividad forestal, la actividad productiva regional, el algodón, y el avance de un monocultivo. Y lo que tenemos que explicarles son las características de esa zona. ¿Y cuál será el otro concepto? Piénsenlo, históricamente hablando. Yo avanzo planteándoles que por 1900 era una zona boscosa. No había algodón. Había mucho quebracho blanco y colorado, ¿no? Entonces empieza un periodo extractivo. Se termina con ese bosque, se lo tala casi por completo. El pueblo que se había fundado para esos hacheros, para ese proceso de producción de tanino, se acaba. Una vez que se acaba el bosque, se acaba. Obviamente hay una crisis social muy fuerte, hay huelgas, las familias que trabajaban de ese recurso tienen que buscar otra zona. Entonces, ¿qué idea surge ahí? ¿Qué concepto? Relacionen lo social y lo productivo. ¿Hay alguna característica que les permita a los chicos entender qué pasa con la población de la zona chaqueña? La desocupación ¿Y la desocupación trajo qué? y que la gente se vaya del lugar, que emigre. Bien, muy bien, Elisa. Ahí hay conceptos como el de la migración interna. ¿Por qué tantos santiagueños, tantos chaqueños, entienden? Han mudado su residencia, se han ido, familias enteras empiezan a ser expulsadas por la zona. ¿Qué quiere decir expulsadas? Bueno, que no tienen de qué sobrevivir. Por lo tanto, muchas de esas familias toman distintos caminos. A lo largo de la historia, muchas han terminado en el Gran Tucumán, porque Tucumán tenía otra producción regional. Díganme ustedes, ¿qué producción tenía Tucumán? Tiene La todavía. zafra, el azúcar. El azúcar. Tucumán es una región, siempre fue una región azucarera. Grandes plantaciones de caña de azúcar. También necesita una zona subtropical. Entonces, las grandes plantaciones de azúcar terminaban en una producción. Es decir, los ingenios es el lugar donde la caña de azúcar recibe un proceso químico por el cual se termina de cristalizar lo que nosotros consumimos, y por otro lado queda un desecho, ¿no? El desecho de la fibra vegetal. Hoy se usa para hacer papel eso, ¿no? Hay empresas que hacen papel con eso. Bueno, pero yendo al punto, esa industria durante un tiempo fue necesitaba mucha mano de obra. Entonces, esta gente que era expulsada de los quebrachales iba a la zafra. Durante un tiempo iba un periodo y después volvía a su pueblo. Hasta que finalmente, cuando en la zona chaqueña ya no hubo actividad permanente, algunos se fueron para Tucumán. Otra zona que reclutaba población era Córdoba. El Gran Córdoba, el Gran Tucumán, y si no, el Gran Rosario. Y si no, el Gran Buenos Aires. Si ustedes se ponen a estudiar las migraciones internas, es decir, los que cambian su lugar de residencia dentro del país por razones productivas, por razones laborales, encontramos que la región chaqueña es una zona de gran expulsión de
mano de obra nativa, es decir, la gente que nace ahí termina en gran proporción yéndose de la zona. Entonces, con esto que acabo de decir, yo puedo avanzar durante el siglo XX, muchas décadas, explicándole a dónde terminaron yendo todos estos productores nativos que abandonaban la zona. Puedo explicar la producción algodonera, puedo explicar la antigua extracción del bosque con el tanino, y puedo explicar la realidad actual, las últimas 3 décadas con el avance de la soja, con el desmonte de una zona extensa que sufre digamos, con una secuencia cada vez más cercana, estos avatares producto de justamente el maltrato que se hace con el ecosistema. Es decir, la gran tala del bosque nativo genera obviamente más lluvias, ¿no? Hay menos humedad en el suelo. Esta sería la idea, ¿no? Que ustedes seguramente van a saber explicar cuando estudien geografía física mucho mejor que yo. Bueno, entonces, volvemos. Conceptos centrales. Sistema de cultivo, el algodón. Sistema extractivo forestal. Sistema de monocultivo. Resultado social. Uno de ellos, la migración interna. Obviamente, la desocupación, la migración. Bueno, ¿se entiende lo que es un concepto de lo que acabo de decir? Lautaro, Emanuel, contésteme a alguien, Daniela. Sí, profe, se entiende. ¿Se entiende? Bueno, muy bien. ¿A qué quería llegar con esto? Que cuando yo defino contenidos conceptuales, lo que pongo en mi plan, lo que estoy registrando, separando, es un concepto, pero el concepto incluye una cadena de ideas, de principios, de descripciones, de datos, ¿no? Cuando uno desarrolla una clase, en realidad está desplegando el concepto. El concepto es más que una idea, es más que un principio, es más que un razonamiento, es un conjunto de razonamientos vinculados, enlazados, con principios. Por ejemplo, si yo le dijese, ¿cuál es un principio? Bueno, hay una explicación hidráulica de geografía física que me puede ayudar a que los estudiantes comprendan la razón física de por qué razón la tala del bosque implica una mayor humedad y por lo tanto mayor cantidad de lluvias. Por ejemplo, ahí hay un principio que lo desarrollaré paralelamente. A mí lo que me interesa es que conozcan cómo avanza el monocultivo. Habrá otro principio, también de la geografía física, de la geomorfología, que me explicará la composición de los suelos. Bueno, ese principio lo tendré que incorporar. Pero el concepto abraza todo lo que acabo de decir. Bueno, muy bien. Entonces, volviendo al esquema, volviendo a lo que estábamos diciendo en el esquema, perdón, entonces, estamos acá, contenidos. Fíjense, teorías, ideas, principios. Esto nosotros los tenemos que enseñar como resultados científicos. Es decir, llevamos al aula contenidos escolares, pero que en su interior tienen cientificidad. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no vamos a la escuela a decir cualquier cosa. Esto también tiene que ser comprendido porque con el tema de la necesidad de hacer de la escuela una institución que se encargue de muchos servicios que los estudiantes y las familias necesitan, a lo largo de estos últimos 15, 20 años, se fue deteriorando el nivel conceptual de la escuela, ¿no? Hemos ido relativizando el nivel de precisión, hemos ido moderando la precisión con la cual nosotros llevamos los contenidos a las aulas. Y la verdad es que esto que dejamos de lado termina siendo en buena medida parte de la calidad educativa. Bueno, continuemos. Entonces,
Estamos acá en los contenidos, ¿no? Bueno, creo que la vez pasada, y ahora sí le voy a pedir que esto me lo digan ustedes, porque recuerdo que lo hablamos. Una cosa es hablar de contenidos conceptuales, pero hay otro tipo de contenidos. Cuando yo enseño conceptos, a la vez enseño otras cosas. No me contestan. ¿Nadie recuerda? Enseño procedimientos, enseño estrategias, que sería una forma en la cual los estudiantes aprenden a aprender. Los estudiantes aprenden a aprender en mis clases. Y los estudiantes aprenden a ser. Yo sé que esto se los he repetido, pero es muy importante que ustedes los registren en esta primera recuperación. Cuando yo voy al aula, no enseño solamente contenidos racionales, contenidos conceptuales, no enseño solamente ideas, enseño valores, enseño procedimientos, enseño normas, ¿no? Esto hace que la escuela se convierta en un espacio, como llamamos siempre. Ahí Daniela me está diciendo algo, me dice principios de Tedesco. A ver, comentalo, Daniela, por favor, comentalo. No lo tengo como principios de Tedesco, de Juan Carlos Tedesco, ¿no? Decilo. Sí, profe, lo vimos en sociopolítica, eran los principios, los pilares de Tedesco para la educación. Dijo aprender a aprender y aprender a vivir juntos. También él nombró aprender a hacer, por eso me hizo acordar Bien, está muy lo que bien. dijo. Está muy bien, está muy bien. Lo podemos, es más, lo podés usar en tu esquema. Bueno, Lo dice genial mucho. entonces. Sí, sí. A ver, aprender a ser o aprender aprender a ser es aprender a convivir con otros. Pensemos un poquito, ¿qué aprendo yo cuando estoy con otros? Porque ustedes son un grupo, ahora están cada uno en sus casas y estamos, digamos, de alguna manera estamos aprendiendo individualmente porque acá no tenemos contacto social. Si no nos vemos, si no podemos interactuar, no aparece la moralidad. Es decir, ¿en qué medida lo que yo hago y cómo soy yo le impacta a los demás? La convivencia tiene como límite de asunción qué le pasa a los otros. Por lo tanto, cuando yo digo que socializo, es que yo soy en tanto estoy con otros. Yo soy en la medida que me rodeo de otros. Yo aprendo junto con otros. Por lo tanto, lo que dice Tedesco es, uno aprende siempre con otros. No hay forma de aprender un concepto y no aprenderlo en relación con otro, porque vivimos en sociedad. Entonces, es muy importante porque esto, ¿qué implica? Que el rol docente nos responsabiliza por cuidar la convivencia en el sentido de que nuestros estudiantes sean más solidarios, mejores compañeros, mejores personas, que aprendan los códigos de convivencia mínimos, ¿no? Es decir, todos pretendemos esto. ¿Y esto se aprende en la escuela o no se debe enseñar en la escuela? Y sí, se debe enseñar en la escuela y es parte de los contenidos, aunque no se los mencione. Y lo otro que les estaba diciendo es aprender a aprender. Nosotros en la escuela secundaria le enseñamos a los estudiantes, por ejemplo, yo acabo de decir, bueno, una clase sobre el Chaco, implicaría esto que acabo de decir, ¿no? Estudiando la geografía argentina, supongo. Pero cuando estoy diciendo esto, el estudiante, yo lo estoy llevando al estudiante, lo estoy promoviendo a establecer distintas estrategias de pensamiento. Mencionémosla: individualizar, generalizar, analizar, ubicar, describir, ponderar, evaluar. Obviamente, si ustedes quieren verbos más sencillos, uno le diría a alguien, respondeme, transmitime, copiá,
repetí. Esto es lo que en la escuela no tiene sentido, digamos, ¿no? Cuando los estudiantes hacen algo que ya está hecho, están perdiendo el tiempo. Ahora, cuando uno le dice a los estudiantes que ellos analicen o sinteticen o establezcan conclusiones o elaboren hipótesis o hagan un juicio crítico, lo que le está diciendo al estudiante es, tenés que pensar por vos mismo complejamente en una serie de pasos. ¿Qué es lo que le estoy pidiendo? Le estoy pidiendo que aprenda a pensar. Y aprender a pensar implica aprender a aprender. Dicho fácil, nosotros recibimos estudiantes en la escuela secundaria que son heterónomos, dependen de otros. Eso quiere decir heterónomos. La ley, la autonomía, depende de otros, hetero. Y quiero que los estudiantes sean autónomos, que aprendan por sí mismos. Bueno, en la escuela secundaria tienen que desarrollar las competencias para salir de la escuela y aprender por sí mismos. Es decir, ustedes son autónomos. Yo no les tengo que decir cómo leer, cómo vincular texto. Es decir, hay una cantidad de capacidades que ustedes tienen de alguna manera incorporadas y por las cuales yo les digo que ustedes son estudiantes autónomos. Es decir, después hay operaciones un poco más complejas que ya, digamos, que podríamos llamar del nivel académico. Es decir, leer complejamente, escribir complejamente, pero ya sale de la escuela secundaria. Quiero que en la escuela secundaria el alumno aprenda a aprender, aprenda y aprenda a hacer. Y eso implica, reitero, lo social, lo emocional, lo moral, lo político, obviamente lo conceptual, sin lugar a dudas, ¿no? Ni una cosa sola ni las otras solas. Bueno, muy bien, entonces, cuando yo pienso mis contenidos en el aula, no puedo pensar que lo que se hace en el aula es exclusivamente el contenido, ¿entienden? Doy mi clase y el estudiante aprendió eso, me repite eso, vuelca eso, etcétera. Esa es una parte de la cuestión. El rol docente me obliga a evaluar si ese estudiante desarrolló competencias de comunicación, si es capaz de comunicar claramente, si es capaz de comunicar socialmente, si se vincula con los demás, aprendiendo de los otros y enseñándole a los otros. Todo el tiempo, calculo que el año pasado ustedes habrán leído textos acerca del aprendizaje colaborativo, cooperativo, ¿no? Si tomamos a Vygotsky, ¿se acuerdan que hablamos de Vygotsky? No hay forma de pensar el aprendizaje como algo que sea individual. Por lo tanto, es obvio que nosotros pensemos el salón, la clase, como una unidad de encuentro colectivo. Y entonces ahí en ese caso los estudiantes tienen que desarrollar esas competencias, ¿no? Competencias que son sociales, morales, etc. Bien, avancemos un poco. Entonces, estamos acá en los contenidos, ¿no? Muy bien. Pero a mí me interesa llegar a esta parte. Cuando yo establezco el marco de cómo pensar las ciencias sociales, tengo una clasificación. Digo, bueno, las ciencias sociales tienen como objeto común la actividad humana, ¿no? El hombre y su accionar. Y entonces clasifico las ciencias. Ustedes, cuando hagan el esquema, ¿qué van a poner acá? ¿En este nodo o en este nodo? Si yo pudiera cliquear acá, o cliquear acá, tendría que pasar ¿a dónde? A ver si me deja esto. A ver, espera. No, no me deja. Bueno, tendríamos que pasar al esquema de las ciencias sociales. Yo cliqueo ahí, ¿sí? Acá tendría que aparecer historia, geografía, política, economía, sociología, antropología. Es decir, las ciencias que componen el estudio de el hombre y sus acciones. Muy bien, ¿cómo la clasifico? Bueno, ahí está, como acabo de decir. Bueno, ¿cómo tengo que pensar el vínculo entre esas ciencias sociales? Bueno, después vamos a estudiar algunos textos que hablan de la interdisciplinariedad. ¿Vieron algo de esto? ¿Tienen el concepto de interdisciplinariedad?
mínimamente una idea. No, profe. Bueno, a Profe, ver, una relación entre varias disciplinas. Disciplinas, sí, bien dije. a ver, a ver, los temas de ciencias sociales, en general son multidisciplinarios, ¿verdad? Si cuando uno, ¿se acuerdan cuando tomamos un tema? Por ejemplo, vamos al caso nuestro, el Chaco. Entonces, yo les hablé recién de geografía física, podría ser. Les hablé de, obviamente, de economía. Podemos pensar en el tema político, en la medida que yo les hablé de 3 provincias que seguramente tienen vínculos con el Estado Nacional. Hablamos de demografía cuando hablamos de migración y de natalidad. Y obviamente hablamos de historia. Es decir, dijimos a principios del siglo, dijimos 3 o 4 décadas, y obviamente todo el tiempo estuvimos aludiendo a un espacio en una dinámica con un accionar. Entonces, ahí tenemos por lo menos 5 o 6 ciencias que están vinculadas a una temática. Uno podría decir que este mecanismo por el cual pensamos los problemas que ocurren en la sociedad es interdisciplinario, es decir, las ciencias sociales tienen un nivel de vinculación por el cual ningún resultado, ningún estudio, ningún análisis de la realidad puede ser evacuado exclusivamente con una disciplina. Una disciplina lo que va a dar es una perspectiva, pero la solución del tema globalmente necesitamos resolverlo a partir de la búsqueda con varias disciplinas. Entonces, esto se los digo ahora así. Vamos a leer un librito, un capitulito más adelante, que separa, divide la noción de interdisciplinariedad, multidisciplinariedad y transdisciplinariedad. Cuando yo hablo de, escuchen, de disciplinariedad, es que pienso desde la disciplina. Por ejemplo, yo soy profesor en historia. Entonces, miro una temática, por ejemplo, en la región del Chaco, y yo diría, bueno, yo voy a abordar el tema histórico. Entonces digo, bueno, en la población chaqueña había tales sujetos históricos, tuvieron este tipo de vínculo, había este tipo de gobierno, este tipo de económico, y entonces hago un relato y el eje mío, ¿cuál será en ese relato, en ese análisis, en ese abordaje? ¿Cuál será mi eje como profesor en historia? La temporalidad. La temporalidad, muy bien, Elisa, la temporalidad. Entonces, después viene Elisa, supongamos que es profe de geografía, y en realidad se va a dedicar al espacio, se va a mover en la complejidad espacial, en la dinámica espacial, hace geografía. Bueno, viene alguien que habla de demografía y va a hablar de la natalidad, de la migración, va a hablar de la cantidad de personas, de cómo creció el número de personas en el Chaco. ¿Se entiende? Esas perspectivas son disciplinarias, pero cuando tengo que abordar todo el tema, y por lo general nosotros en las aulas tenemos que abordar temas y tratamos de hacerlo globalmente, lo hacemos a partir de un vínculo entre distintas disciplinas. Distintas disciplinas. Creo que ustedes esto, lo que les estoy diciendo, lo entienden perfectamente, porque ustedes este año están tomando clases de geografía, pero también están tomando clases de historia, están tomando clases de economía, están tomando clases de sociología. Por lo menos tienen 4 disciplinas claramente divididas, digamos, la tienen desde la mirada de 4 docentes distintos, ¿verdad? Bueno, muy bien. Entonces, continuemos, digo. Entonces, acá, en esta parte del esquema o acá, ustedes tienen que darse maña según el esquema que estén haciendo, pero quiero decir, acá estaríamos hablando de esa red conceptual que estuvimos viendo al principio, ¿sí? ¿Con esa red tuvieron problemas? No. Cuando la volvieron a ver, más allá de la explicación que yo les di. ¿Ni la vieron? ¿No se acuerdan?
A ver si la puedo presentar. Bueno, ¿la recuerdan ahora? Sí, profe. Bueno, digo, en esa parte del esquema que yo les estaba comentando, tendríamos que incluir esto, digamos, ¿qué parte de esto? Bueno, tendríamos que recurrir a la síntesis de las principales categorías, tal como estuvimos diciendo recién, temporalidad, espacialidad. ¿De dónde los van a sacar esos conceptos ustedes para darles más cuerpo? Fíjense que en el libro de España, Foresi y Sanjurjo, hay un capítulo que yo les di que habla de tiempo y espacio y aparecen todas las subcategorías. Todas las subcategorías. ¿Alguno leyó alguna partecita de esto que estoy diciendo, del texto? No, muy bien. Avancemos. ¿Qué otras categorías aparecen acá? ¿Se acuerdan? Poder, gobierno, Estado, del lado político, de la ciencia política. Del lado de la economía, ¿qué aparece? Bueno, satisfacción de las necesidades. Producción, consumo, intercambio, ahorro. ¿Y después qué aparece? ¿Qué otras? Bueno, del lado de la espacialidad, ¿se acuerdan que hablamos de territorio, espacio, paisaje, ¿no? Ambiente, ecosistema? Todos son conceptos muy, muy poderosos para completar el marco de la ciencia social. Y desde el punto de vista de las disciplinas que están en la parte de arriba, cerca de la historia. Bueno, el tema del orden y del conflicto, ¿no? El tema del orden y del conflicto, el tema de la ley, la cultura, la evolución, ¿no? Y bueno, y desde el punto de vista de la relación que hay entre el espacio y la economía, me parece que, por ejemplo, tecnología o población o urbanización son conceptos muy, muy importantes dentro de todo el marco de las ciencias sociales. Son conceptos que ustedes ya los tendrían que absorber de esa red o de los textos y ubicarlas en el esquema. Cuestión de que cuando entremos a ver el diseño, ustedes ya lo tengan medianamente incorporado, esta parte estructural. Bien. Bueno, ¿cómo vamos hasta acá? Me siento un poco solo hoy, ¿eh? Tan como retirados, tan cansados, ¿no? No solo que me ponen las fotitos, ni siquiera me hablan, así que... Profe, escúcheme, entonces Sí, lo que habría que hacer es una fusión, digamos, de este mapa con el anterior. muy bien, hay que integrarlos. Por eso yo les decía, es probable que cuando ustedes empiecen a leer los libros, estos esquemas les sirvan como guía. No tienen que copiarlo esto, les sirvan como guía, pero tienen que sacar las partes fundamentales de estos esquemas. ¿Yo por qué le di estos esquemas? No porque estoy enamorado, porque me parecen horripilantes, los tendría que digitalizar, pero sí me parece que puede ser una guía. Como yo se los aporté con la explicación, me parece que con el aporte de alguna lectura, ustedes pueden hacerlo mejor, pero esto es una guía. Les puede ir sirviendo para avanzar. ¿Comprenden? Creo que por ahí va la cosa. Bien, volviendo al esquema que falta, y con esto vamos a dejar por hoy porque veo que están muy cansados, ni me responden, es el siguiente, es lo siguiente. A ver si puedo volver a presentar, discúlpenme, ¿eh? Vamos a volver al esquema original, a ver si... Este, bueno, entonces para concluir un poco con esto, vamos a definir la parte final del esquema. La parte final. Bueno, muy bien. Yo ya sé que tengo que enseñar los contenidos. Sé que los contenidos pertenecen a una interdisciplinariedad, es decir, hay muchas perspectivas de distintas ciencias sociales.
las tengo que llevar al aula. ¿Cómo hago para llevarla al aula? ¿Cómo hago para llevarlas al aula? Entonces yo diría en esta parte, y esto lo vamos a dejar como tema para la próxima clase, pero espero que vengan con renovados bríos, por lo menos que me hablen. Nuestra tarea es pensar en lo que les va a comentar el texto de Trillo y Sanjurjo. La tarea docente hay que pensarla en una etapa en la cual uno se mune, se provee de conceptos docentes. Cómo pensar la clase, cómo pensar las estrategias. ¿Cómo se llama esto? Planear, planificar, programar. ¿Qué quiere decir planificar? Anticipar lo que voy a hacer. Conformar una estrategia que esté munida de ¿qué? De contenidos secuenciados, es decir, contenidos que están unidos lógicamente. Que además esté pensado por qué canales van a vertirse, es decir, cómo voy a desplegar esos contenidos. Entonces ahí ya pienso en la forma de recepción. Los estudiantes me van a escuchar a mí, van a escuchar a otros, van a ver parte en su casa, se lo voy a enviar, les voy a hacer ver una película. Es decir, hay múltiples formas de informarse, hay otras formas de elaborar con esa información, y después hay, luego de la elaboración, obviamente una socialización, hay una comunicación, los estudiantes tienen que comunicar eso que elaboraron, normalmente lo hacen verbalmente, lo hacen en forma gráfica, ¿no? Escrita. Todo ese proceso complejo se lleva a cabo en el encuentro. La clase es el encuentro de mi plan de clase ejecutado. A eso le llamo gestión. Cuando yo digo que doy clase, lo que estoy haciendo es gestionar el plan. El plan es el del profesor, ¿eh? El profesor hizo su plan. O sea que el diseño curricular, a través del análisis de las ciencias sociales, se convierte en un plan. La planificación es del docente, la lleva al aula, la gestiona, la comparte con el estudiantado, la desarrolla, acompaña a los estudiantes en el aprendizaje. Bien, planificación, gestión, ¿y con qué termina ese proceso? Con la evaluación. Bien, planificación, gestión, evaluación. La evaluación me permite poner las cosas en su lugar, es decir, cómo retomo el proceso de continuidad. Es decir, vendrá otra clase, habrá que hacer ajustes, los estudiantes habrán aprendido una parte, otra parte no, habrá que reeditar, reajustar, compensar. El propio docente hace su propio ajuste, se autoevalúa y retoma el proceso de planificación y gestión. Bien, más o menos por acá andaría el esquema. A mí me parece importante que esta parte, miren, transposición didáctica, secuenciación, temporalización, amerita más tiempo. No va a ser el día de hoy. Así que vamos a tomarnos el jueves que viene para desarrollar esa temática. Espero que para ahí estén un poquito más extrovertidos, que no me dejen tan solo, y acometemos esa parte. ¿Les parece? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, gente, les mando un abrazo y después les mando la grabación de la clase. Cualquier novedad con el tema de los grupos, vieron que faltan Paula, Matías Ciurca, Lucila Rodríguez, me parece que había 2 o 3 más. O sea, son 5 o 6 estudiantes que todavía no tienen grupo. Bueno, resuelvan eso y me lo mandan, ¿sí? Les mando un abrazo. Bueno, profe. No, profe. Chao, que Chao, sigan. profe. Chao, profe. Hasta luego. Buenas noches, profe. Hasta luego. Gracias.